Sofati, Glasur y Club Deportivo Tiro de Pichón patrocinan este programa, con la colaboración de Mamarrumba Brand, Floristería Los Matojos y Tafetán Antafi. Muy buenos días. Bueno, pues son 8 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía de hoy viernes, después de un día festivo que espero que hayáis disfrutado mucho junto a las Pepas, los Pepes, los papás y todos, pues celebrando ese Día del Padre y ese Día de San José. Pero volvemos y lo hacemos con este espacio entre amigos en directo, como siempre, en este viernes también, día 20 de marzo de 2026. Además lo hacemos, pues como es habitual los viernes, con Yolanda Galiana, que nos gusta cada tema que nos trae ella, y seguramente con este, chicas, nos vamos a sentir más que identificadas. Hola Yolanda, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ya te hinchada. sientes identificada. Vale. Vamos a empezar por ahí, sí, ¿verdad? sí. Porque sí es verdad que, bueno, hablamos de salud, sobre todo salud femenina, porque seguro que hay muchas mujeres que nos están viendo, como digo, que, bueno, se identifican con esto. Comes igual que siempre, pero tienes más pesadez, te sientes más hinchada, esa malestar, la sensación de si no he comido tanto, o no he comido algo que me pueda haber sentado tan mal. Son síntomas frecuentes también de la menopausia y en general, bueno, pues que sufrimos mucho y nos crea mucha frustración. Hablamos de ello contigo porque eres evidentemente farmacéutica y además especialista en salud femenina. ¿Comenzamos con la primera pregunta ya? Comenzamos, dale, dale, bueno, Rosa. Venga, cuéntame. ¿Es verdad que la menopausia empeora los problemas digestivos? Sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Esta no hace falta ni que me la contestes. Es verdad que empeora los problemas digestivos porque yo lo veo diariamente en la farmacia, muchas mujeres que vienen y dicen, bueno, pues si yo como lo mismo que antes, yo estoy haciendo lo mismo, incluso como menos estoy dejando algunos alimentos porque me sientan mal, pero me noto hinchada, me noto pesadez y demás. Es cierto que nuestro sistema digestivo se ve también un poco ralentizado y sensibilizado a partir de la etapa de la menopausia. Entonces, todo lo que antes no nos sentaba mal, bueno, y que no le dábamos importancia porque precisamente no nos sentaba mal y hacemos una digestión perfecta, pues ahora sí que se ve un poquito el sistema digestivo más sensibilizado a la comida, a los cambios, al estrés, a muchos factores externos. Sí, es verdad, porque tengo que decir, por lo que a mí me toca, que yo he tenido siempre unas digestiones muy buenas. Ningún problema. Y la verdad es que desde hace tiempo ya voy lamentando algún que otro problema. Pero cuéntanos cuáles son precisamente esos problemas digestivos más frecuentes. Pues mira, podemos abordar los trastornos digestivos que actualmente, tengo que comentarte una cosa, que estos trastornos digestivos funcionales tienen otra denominación, se llaman trastornos del eje intestino-cerebro. Para que entendamos la importancia que tiene el sistema nervioso en nuestro sistema digestivo y viceversa. Entonces, este tipo de trastornos del eje intestino-cerebro que tenemos las mujeres, pues podemos distribuirlos en varios grupos. Uno de ellos es la hinchazón, la acidez, el reflujo. Otro de ellos es la distensión abdominal, es decir, me levanto plana y conforme va pasando el día voy adquiriendo más barriga y eso no es grasa, ni siquiera son gases, es una distensión debida a la alimentación, no porque comamos mal. Eso lo quiero dejar claro, no porque comamos mal, sino porque puede haber ese problema de hipersensibilidad visceral ahora en esta etapa de menopausia y además sin tener los estrógenos que tienen ese carácter antiinflamatorio. Y luego hay problemas más importantes, no más importantes, pero más graves o que se pueden solapar unos con otros. Puede haber varios síndromes juntos, varios síntomas que se solapen unos con otros y puede haber también problemas gastrointestinales como el SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado. Entonces, esto es una traslocación de las bacterias que tienen que estar en la parte final del colon, que pasan al intestino delgado y ahí fermentan y se produce esa hinchazón y ese malestar general con determinados alimentos. Entonces, esto ya es un problema un poco más importante que requiere medicación y que requiere un abordaje también por parte del médico. De hecho, ahora que mencionas lo del SIBO, de eso se está
está escuchando más ¿no? en los últimos tiempos, porque yo antes no había oído nada de eso. ¿Verdad? Y ahora mucha gente tiene SIBO, sí. ¿verdad? Bueno, pues mira, eso tiene que ver un poco también con nuestro estilo de vida, claramente, porque al SIBO, que es ese crecimiento de bacterias fuera del lugar de donde tienen que crecer, tiene mucho que ver con la disbiosis intestinal, tiene que ver con nuestra microbiota. Nosotros tenemos una microbiota, que si quieres luego te cuento una cosa muy interesante de la microbiota, pero esa microbiota se ve alterada, entre otros factores, por la bajada de estrógenos, que genera una alteración en cuanto al número y las especies bacterianas, y esto genera una inflamación. Una permeabilidad intestinal, y entonces las bacterias pasan del sitio donde tienen que estar, pasan al intestino delgado. ¿En esto qué influye? Pues influye la alimentación, influye el estrés, que lo multiplica absolutamente todo, y nuestro carácter hormonal actual, que es esa bajada de estrógenos. Así que sí, se oye muchísimo más. En el caso de los hombres se oye muchísimo más, tiene mucho que ver, el componente del estrés es fundamental, y en el nuestro no solamente es el estrés, sino también las hormonas. Ahora que mencionas el estrés, profundizamos un poquito en eso, sí. ¿Cómo el estrés nos puede afectar también en ese hinchazón, ¿no? En nuestra barriga, se nos hinche más, que tengamos esa digestión peor? ¿Cómo puede afectar? Pues es súper interesante, de ahí que ahora mismo, como te decía, estos trastornos funcionales digestivos científicamente se denominan trastornos del eje intestino-cerebro. En nuestro intestino, en el sistema digestivo, tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico y está directamente conectado con el sistema nervioso central. Entonces, esa conexión hace que todo lo que pasa a nivel intestinal se ve reflejado a nivel de las neuronas, esa comunicación, sí. Y todo lo que ocurre a nivel del sistema nervioso también se ve reflejado a nivel del sistema digestivo. Por eso yo tengo muchas pacientes a las que vienen, bueno, pues están en tratamiento, pues a lo mejor por alguna depresión o puntual o o con un estrés muy continuado, y cuando les pregunto cómo está su sistema digestivo, cómo hacen las digestiones o cómo van al baño, pues todas me dicen que van fatal. Entonces hay alternancia de estreñimiento con diarrea, hay esta hinchazón permanente, cuando el problema se cronifica aparece el SIBO, y hay todo este tipo de trastornos. En el caso de pacientes, que ocurre al contrario también, que empiezan por un trastorno digestivo puntual que se va cronificado por distintas circunstancias, puede llegar también a afectar al nivel del sistema nervioso, provocar pues desde estrés, ansiedad, es decir, la conexión entre el intestino y el cerebro se comunican a través de 4 vías, y una de ellas es la neuronal. Tenemos células del sistema nervioso en el intestino. De hecho, creo que se le llama el segundo cerebro, ¿no? Exactamente, de ahí que se le llame al aparato digestivo el segundo cerebro, porque hay células del sistema nervioso a nivel digestivo. Hablabas de las pacientes, cuéntanos un poco qué es lo que suelen hacer mal las pacientes cuando tienen estos síntomas. Pues hay algo que hacemos muy mal, Rosa, y es empezar a dejar de comer determinados alimentos. Sí. Porque claro, como tú comes y no te sienta bien, lo dejas. Entonces he tenido pacientes que, bueno, pues que repasando su alimentación, digo, pero ¿cómo no comes casi verdura? Que la verdura es fácilmente fermentable y es lo que ocurre en el intestino, que te hinchas. Entonces dice, claro, es que comía verdura y me sentaba fatal. Claro, y precisamente por dejar de comer verdura, entonces luego tiene un estreñimiento que se cronifica, y eso puede llevar a problemas más graves. Entonces, ¿por qué dejamos de comer verdura? Pues dejan de comer verdura porque tienen esa molestia. Claro. Entonces, eso es un error. No nos volvemos intolerantes a la verdura, ni alérgicos a nada. Lo que ocurre es esa falta de estabilidad en la microbiota intestinal que hace que los alimentos no sean fermentados de manera adecuada por las bacterias adecuadas. De ahí que sea importante restablecer esa microbiota lo antes posible. El uso de probióticos lo tenemos muy lo tenemos muy interiorizado cuando tomamos un antibiótico, todo el mundo lo sabe, pero es que el uso de los probióticos tiene que ir más allá del antibiótico, porque precisamente una tanda de probióticos adecuados serviría para mejorar muchísimo esa microbiota, por tanto la inflamación, y que estos alimentos fuesen de nuevo bien digeridos. Entonces, un error que cometemos muchas
y que cometen muchos pacientes es dejar de comer determinados alimentos porque les sientan mal y se creen que ya son intolerantes a esos alimentos. No los tomas pues porque te sientan mal. Claro. Y estamos haciendo que tengamos otros síntomas justamente por dejar, por ejemplo, de tomar esa verdura. Oye, yo no sé si... porque yo tengo entendido que tomarla en crudo, la verdura en crudo, puede producirte más hinchazón que si la consumes cocinada, ¿o no? No sé por qué el cocinado puede influir. Seguramente hay alimentos cuyo cocinado hace que se eliminen algunas de las sustancias que al fermentar producen gases que no las tienen, que las tienen los alimentos no cocinados. Entonces, eso puede ser. Pero quiero decir que si tú tienes una microbiota sana, tú puedes comer tanto la verdura cruda como cocinada. Es más, muchas veces el cocinado a altas temperaturas destruye vitaminas y minerales que tiene la verdura cruda, nos hace falta, claro, que son necesarios. Entonces, de ahí que haya que pensar más en el alimento lo más saludable posible, sería muchos de ellos en crudo, ¿no? Pero tener esa microbiota estable y el intestino con una inflamación baja, que es el problema que tenemos, que al no tener estrógenos hay una inflamación ahí de base, cuidar el intestino desde la base de la inflamación y de la microbiota. O sea que nos queda claro que el estrés nos perjudica y que la microbiota tiene muchísimo también que ver con esta hinchazón. ¿Qué 3 factores pueden ser los más... los factores más importantes que alteran la microbiota? Pues mira, uno precisamente es la alimentación. No es lo mismo, porque nuestra microbiota, nuestras bacterias se alimentan de lo que comemos. Entonces, no es lo mismo tener una alimentación saludable a base de verduras, fruta, proteínas, carne, pescado y demás, que tener una alimentación con alimentos procesados. Tenemos en cuenta que la microbiota se va a alimentar de eso. Tampoco, otro factor que influye muchísimo es el estrés. El estrés es determinante. Lo que más altera la microbiota es el estrés, la alimentación y el uso de medicamentos. Entonces, en el caso de los medicamentos me parece muy interesante porque también hay un poco de Era la siguiente pregunta que te iba a hacer también. Pues es que los medicamentos en las personas mayores, los ancianos, les afectan muchísimo, porque sobre todo los que están con medicación crónica. Sabemos, como te decía, que un antibiótico todos lo tenemos asumido que es bueno tomar un probiótico porque el antibiótico destruye todas las bacterias, tanto la mala que te está produciendo todos los síntomas como las buenas. Pero es que hay otros medicamentos donde hay estudios que evidencian que pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, los antiinflamatorios, cualquier antiinflamatorio que tomes, tipo paracetamol, tramadol, todos los antiinflamatorios y el ibuprofeno, producen una alteración en la microbiota. Entonces, hay mucha gente que toma antiinflamatorios no de una manera puntual, estoy hablando, sino de una manera crónica por cualquier cosa. Entonces, venga ibuprofeno, venga paracetamol. Entonces, eso es capaz de destruir la microbiota y alterarla de la misma forma que lo hace un antibiótico. Otro medicamento muy utilizado hoy, que lo utiliza muchísima gente mayor de manera crónica y que habría que revisarlo, es el omeprazol. El omeprazol precisamente es un protector de estómago, o eso dicen los que no el médico, pero los pacientes lo entienden como si fuera un protector de estómago. No es así, es un medicamento que se utiliza para una patología concreta. Entonces, se receta de manera muy alegre para pacientes que de manera crónica llevan un arsenal terapéutico muy grande. Bueno, pues el omeprazol lo que hace es inhibir el ácido del estómago. Entonces, lo que ocurre es que al no haber ese ácido en el estómago, pues entre otras cosas, como que no se digieren bien las proteínas y demás, bacterias que están en la boca son capaces de atravesar, como no hay ácido, que es una especie de barrera, son capaces de atravesar el estómago y llegar y colonizar en la zona del colon y en el intestino o en otras partes. Entonces, eso también va a alterar la microbiota. Entonces, medicamentos, el estrés y la alimentación son los factores que más van a alterar nuestra microbiota. Yo no sé si nuestros padres y abuelos se ve que es que comían muchísimo mejor, porque de estas cosas no se hablaban entonces, y tampoco es porque a lo mejor
simplemente no se hablara y que estuviera, sino que quizá tampoco se encontraban tan mal porque igual se comía mejor. No sé si estaban menos estresados, también creo que había menos estrés antes también. Yo estoy de acuerdo contigo en ¿verdad? eso que estás diciendo, Rosa, totalmente, porque antes nuestros abuelos no solo comían mejor, comían más natural, por supuesto, el cultivo no era intensivo como lo es ahora, entonces comían de una manera muchísimo mejor y luego vivían más al aire libre, estaban más en contacto con la naturaleza, estaban más en el campo y el tipo de vida que llevaban, desde luego, aunque tuvieran estrés, no era el estrés de ahora ni esto a lo que estamos sometidos ahora, a estímulos constantes, que hace que también nos estresemos de otra manera. Y de forma más crónica, que es el tema. El estrés es bueno en el sentido de que nos hace... Te pone alerta. Te pone en alerta, tiras y de hecho el cortisol es bueno pero no crónico. Hasta el punto, hasta un momento en el que ya lo hacemos crónico y eso es el problema. Y eso afecta muchísimo a nuestro sistema digestivo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿hay alguna señal de alarma que nos debería preocupar? Cuando el paciente lleva una temporada perdiendo peso sin explicación aparente, por ejemplo, o cuando aparece sangre en heces, lógicamente, entonces eso es para ponerlo en aviso al médico. Pero esta pérdida de peso sin estar a dieta y sin explicación alguna, pues eso es un signo de derivación al médico que hay que estar muy atentas. ¿Sabes qué pasa? Que en este tipo de síndromes, a no ser que haya una patología declarada como un SIBO o como una enfermedad por reflujo gastrointestinal, que son enfermedades declaradas y que se ven en una prueba médica, cuando este tipo de problemas de los que estamos hablando, de hinchazón abdominal, malestar, digestión pesada, acidez, esto en una analítica no sale, ni en una prueba tampoco aparece. De ahí que estos síndromes, como se llaman, se tratan de una forma en la farmacia acertada, porque el paciente primero dice, no, es que yo voy al médico y me dice que estoy bien. Claro. Y muchas veces tampoco va al médico para este tipo de problemas. Pero es importante que lo abordemos para que eso no vaya a una patología. Desde luego tenemos que cuidar a ese llamado segundo cerebro, que por algo se le llama así. Es tan importante uno como otro, es que están completamente conectados y es verdad que si te encuentras mal, que tienes esa hinchazón, no sé si pesadez, sí también, pero es más hinchazón, que es muy molesto, también es que ya te hace pasar los días mal y al final te crea también más estrés, que tú te sientas más incómoda y esto es algo que, señoras, nos pasa también, que antes no ocurría y luego llegamos a la época de la menopausia y nos pasa pues eso, que cada vez nos encontramos peor digestivamente hablando o simplemente con esa hinchazón que tú dices y esta tripita de dónde sale. Si yo sigo haciendo deporte, si yo estoy comiendo, bueno, no he cambiado, no he alterado mi dieta de una manera como para encontrarme así, ¿qué me está pasando? Pues son cosas de, bueno, entrar en esta etapa también que debemos mirar. Exactamente, la bajada de estrógenos con ese carácter antiinflamatorio que tiene el estrógeno hace que estemos más inflamadas ya por respirar a los 50, estamos más inflamadas. Y eso provoca también una alteración de la microbiota intestinal, que es lo que quiero pues, hoy contarte y transmitirlo un poco, porque es tan importante el papel que juega. Pensamos en la digestión, básicamente, pero esto va más allá. La microbiota intestinal juega un papel súper importante en la inflamación sistémica, no solamente intestinal, sino inflamación de todo el cuerpo. Si no tenemos esa barrera, permeabilidad intestinal bien, pues van a producirse esta serie de inflamación a nivel sistémico. Pero también juega un papel muy importante a nivel del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunitario se encuentra también en el intestino. Entonces ahí está la barrera intestinal, el sistema inmunológico, y ahí está la barrera microbiana actuando sobre el sistema inmune. También puede haber una alteración del sistema inmune. Entonces pensemos en el cuidado de nuestras bacterias, comer adecuadamente, estresarnos lo menos posible, tener un probiótico a mano para casos puntuales o para cuando no nos encontremos del todo bien, antes que
bueno, que vayan a su farmacia y lo valoren con su farmacéutico, qué es exactamente lo que está pasando, si es una acidez, si es una hinchazón, si es un reflujo, y nosotros le vamos a aconsejar tanto el probiótico como el principio activo adecuado para tratar el síntoma. A mí lo que me parece súper curioso es que te levantes maravillosamente bien. Conforme va pasando el día. Sí, pero de todo, de pies a cabeza te levantas, bueno, pues bien, que dices tú, ay, sí, oye, qué bien me he levantado hoy. Y nada, a la hora ya dices tú, bueno, y pues ya se acabó, ya me he vuelto a hinchar. Es casi inmediato, incluso a lo mejor sin haber ni siquiera tomado más que un café. Con agua. Ya está. Ya estás inflamada y empezamos a decir, bueno, pues retención de líquidos, tengo que beber más, tengo que... Y a veces... Claro, es que no es eso, hay que ir un poco a la raíz del problema, que en este caso es ese, es la microbiota y la inflamación que tenemos por la falta de estrógeno. Y se puede abordar muy bien para que podamos seguir comiendo lo mismo o haciendo pues, nuestro ejercicio, nuestras cosas, y luego pues eso, no es tener esa sensación tan pues poco deseada, sí, de que por la mañana te pones la ropa y por la tarde eres otra persona. Eres otra persona, entonces, sí, que vas a algo más contigo, pasa, que sí, no, que dices, mucho. Esto no venía conmigo esta mañana, ¿de dónde ha salido? Que dices tú, uy, qué bien, hoy me pongo ajustadita. Y luego yo por dices, eso, cuando si tengo que probarme algo, prefiero ir por la mañana. Tarde, ¿por la mañana? Por la mañana, sí. Bueno, pues ya lo sabemos, consejos que nos da Yolanda si tenéis que ir a comprar ropa y por la mañana. Por cierto, venga, para terminar, vamos con un mensaje para estas mujeres que nos están viendo y que, bueno, que o ellas mismas o tienen a alguien que dice, pues es que tiene todos los síntomas y te frustra también el no saber qué hacer. Bueno, pues lo primero es que en lo del tema de dejar los alimentos así como así, no lo hagan, ¿no? Porque el hecho de dejar... sobre todo son alimentos sanos, claro. Efectivamente, porque es que lo que más produce gases son las frutas y las verduras. Entonces, precisamente, si dejas la fruta y las verduras, entras en un estreñimiento que sí que puede empeorar muchísimo el estado digestivo. Entonces, antes que hacer eso, pues que vayan a su farmacia y que nos consulten, porque ahí con un buen probiótico, un probiótico adecuado, podemos solucionar muchísimo si se trata de ese problema de distensión abdominal. Ahora, si esa distensión va acompañada de dolor, va acompañada de regurgitación o de dolor en el epigastrio, bueno, pues eso ya se valora individualmente para ver qué más ¿Qué se le puede dar específicamente a esa paciente? Pero entonces, bueno, pues que no lo dejen estar y que por su cuenta no se quiten alimentos que son saludables. Claro, porque luego va a repercutir en que te vas a encontrar con otros malestares. Muchas veces en los tratamientos o en las propuestas que yo hago, como valoro muchísimo el tema del estrés, pues a veces añado, además de un probiótico, añado algún suplemento que baje un poquito las revoluciones y que nos ayude a estar un poquito más en calma. Y eso ayuda muchísimo al sistema digestivo. Sí. Porque nuestro cuerpo se vuelve loco de nuevo. Esto es como cuando estamos en la adolescencia. Bueno, pues en una adolescencia ya un poquito más, más mayor, con otras cosas que también nos vienen. Lo que pasa es que antes nos aguantaban los papis y ahora nos tenemos que aguantar nosotras mismas porque no nos queda otra. Y es que, bueno, pues sí, la mujer llega a una etapa que se le llama menopausia, pero había otro nombre que me gustaba más. El climaterio. El climaterio. La etapa del climaterio. Llegamos a la etapa del climaterio, maravilloso, que nos hacemos más adultas, más sabias. Bueno, habla por ti. Intento buscarle algo bueno. Hay otras que se vuelven más... Intento, sí. Bueno, es que hay un poquito de todo. Esto sería bueno tener aquí como una tertulia, ¿no? Entre varias genial. Mujeres a ver quién, y tú más, ¿no? O en este caso sería y yo más. Yo voy a hacer una cata de vinos la semana que viene. Oye, de eso hablamos el otro día. La semana que viene. Ahí seguro que se destapan muchas cosas. Que comentamos. Reunión de mujeres menopáusicas y con copa de vino. Puede pasar no puedes poner una camarita ahí, grabar y luego lo emitimos. No, ¿verdad? No, porque se pierde la exclusividad de la experiencia. Bueno, en cualquier Tienes caso, que venir. ¿La semana que viene? Es jueves. Sí. Vale. El próximo jueves creo que queda alguna plaza todavía por cubrir. Mira, entonces, pues si hay alguna mujer que todavía si quieres venir se quiera tú apuntar. Con alguna amiga, claro que sí. Si hay alguna mujer que se quiera apuntar, por supuesto, que nos llame a la farmacia y la apuntamos. O que se acerque por allí y se informa bien de todo. Gracias, Yolanda, como siempre es un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Rosa. Farmacéutica y experta, como podéis ver, en la salud femenina, que nos ayuda muchísimo. Primero a entender lo que nos está pasando para que nos quedemos en ese caso más tranquilas,
que no nos estamos volviendo locas, bueno también, pero no del todo, y luego, que hay esperanza en sentirnos un poquito mejor también si hacemos, prestamos un poquito de atención, en este caso a Yolanda, a nuestra farmacéutica. Nada, que pases un feliz fin de semana. Muchas gracias, Rosa, igualmente, que pases buen fin de semana, a ver si llega el buen tiempo. Creo que este fin de semana igual porque hace fresquito, ¿verdad? Bueno. Hace un poquito de frío, pero que luego nos vamos a hartar aquí de calor, ya lo sabéis. Estamos en las 12:32 minutos, así hemos empezado el programa con Yolanda Galeana, como cada viernes, y lo que va a continuación, después de una pausa, está con nosotros mi compañero Ángel Noguera. ¿Por qué? Pues porque él dice que me voy a ir a ver a Broncano, y se fue, y os contamos lo que pasó a la vuelta, con él aquí, en plató. Con Broncano no, con Ángel, yo prefiero a Ángel.